Aquí comienza Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un espacio para el arte, el saber y el conocimiento. Bienvenidos. Muy buenos días para toda nuestra audiencia de Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Hoy, como todos los viernes, estaremos hablando de temas relacionados con la ciencia, la tecnología, la educación, el ambiente, las artes. En este momento me encuentro acompañada de mis dos maravillosos compañeros de radio, el profesor Carlos Augusto Rodríguez Martínez. ¿Cómo amaneces? Muy bien, buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy Bogotá amaneció lo más de simpática. Había llovido unas mañanas, hoy en cambio estamos soleados. Es un bonito día para arrancar un tema de más fantástico. Qué rico, sí. Buenos días, Alexander. Muy buenos días, profe Caro, profe Carlos. Un gusto saludarles y bueno, como todos los viernes aquí, súper comprometidos para que nuestra audiencia escuche estos temas tan interesantes. Hoy entonces estaremos hablando de las raíces afro, diálogos para mantener viva la cultura. En un país multicultural como Colombia es una emergencia abrir espacios para el diálogo que nos permitan construir prácticas de respeto por la vida y la construcción colectiva. En esta emisión entonces compartiremos con dos jóvenes afro que desde sus acciones aportan a mantener su cultura y sus saberes vivos. Yo me he dado cuenta al respecto de este tema que, claro, como que nos ufanamos mucho de mencionar todo el tiempo en los discursos y los escuchamos. De hecho, que somos un país multicultural, pluriétnico, pero pues cuando uno va a preguntar acerca de por qué es pluricultural y multiétnico, como que realmente no hay mucho conocimiento sobre ellos. Recordar que en este momento hay más de 69 lenguas vivas en nuestro territorio nacional y pues también muchas otras comunidades que aunque no conservan su lengua, pues también existen. Entonces eso quiere decir que hay más de 69 pueblos de comunidades originarias que hacen parte de nuestro territorio y pues es importante también reconocerlas y una de ellas es la comunidad afro. Ahí hay una cantidad de cosas de lo que tú dices, Carolina, que es importantísimo y fundamental. Bueno, hay que recordar cosas esenciales, es decir, no gratuitamente la evolución humana arranca en el África, como diría básicamente Leakey, la familia Leakey, es decir, todo nuestro proceso evolutivo de los homínidos proviene de hace 6 millones de África, y al África le debemos no solamente el proceso evolutivo, sino digamos, aportes culturales extraordinarios, que para el caso colombiano hay que recordar la familia Zapata Olivella, Manuel Zapata Olivella, Chango el Gran Putas, Odelia Zapata con la música. Yo recuerdo que cuando muere el maestro Manuel Zapata, se abre el León de Grave para hacer, digamos, todo el proceso, digamos, de organizar el sepelio. Y fueron 48 horas de grupos musicales llegando de distintos lugares del país a tocarle al maestro Zapata Olivella para recordarnos una cosa básica que tú acabas de decir, Carolina, y es que a pesar de que existe esa presencia humana tan alta, las llamamos disque minorías étnicas. Eso ya de entrada tiene un sesgo bastante fuerte, pero adicionalmente no reconocemos la importancia, por ejemplo, del norte de Colombia, con ese grandísimo sitio que es Palenque, San Basilio de Palenque, un sitio fantástico que recordamos a toda nuestra audiencia que deben pasar por allá. No hay nada más extraordinario que entrar a una escuela de San Basilio de Palenque y escuchar otro idioma y los profesores haciendo clases en otro idioma donde el castellano es un idioma de segundo orden o de tercer orden frente a la dinámica social de otros pueblos y otras culturas. Me llama mucho la atención es definitivamente todo este acervo pluricultural que tenemos en el país y cómo también todas las comunidades afro permiten también tener un ejercicio bastante interesante, por ejemplo, en los procesos de preservación cultural y biológico en las zonas que tenemos. Desde el Chocó hasta el Nariño, vemos cómo también todo ese corredor del Pacífico tiene unos elementos muy interesantes desde la conservación, desde elementos de la biología, como todo lo que tiene que ver con un ejercicio, por ejemplo, asociado a la música, el arte y, por ejemplo, la misma gastronomía, ¿no? Y esos saberes también como se transmiten de generación en generación y que se convierten en estos retos definitivamente sobre las culturas.
Y algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, gira en torno a cómo también desde este conocimiento, desde la ciencia y el arte se explora, y definitivamente son comunidades que quieren mantener ese arraigo cultural e histórico. Y, profe Carlos, tú mencionabas algo supremamente interesante, y es esas herencias también que vienen desde el África, que también transmutan en el tiempo y quieren permanecer también, ¿no? Entonces aquí uno de los elementos que uno pensaría a nivel de tensión es cómo se están dando esas políticas públicas también para ayudar a conservar y preservar esos espacios. Vemos desde elementos nomás asociados, por ejemplo, y está constituido hoy en día, voy a mencionar algo específico, y es las parteras, ¿no? Todo este saber que tienen estas mujeres, que hoy en día también está constituido nomás desde los ámbitos médicos también, y que hoy en día se siguen posicionando y ya son reconocidas como una práctica médica realmente acertada y dada desde los territorios. Entonces creo que eso es supremamente interesante, ir iterando el territorio y ver desde lo social, desde la ciencia, la cultura y bueno, cuál es el reto que nosotros tenemos en este ejercicio. Sí, eso que tú dices es muy importante. De hecho, me hace recordar una invitación que quiero hacer, y es a ver un documental que se llama Parteras, que se está emitiendo en este momento en un espacio espectacular que se llama Cinema Local, ubicado en el barrio San Felipe, en donde se dedican solamente a visibilizar el cine nacional. Y es muy bonito porque reivindica, de hecho, las acciones tomadas para proteger estas prácticas ancestrales como la partería, y es que ya es patrimonio cultural. Y es muy bonito lo que muestran allí, porque son, claro, mujeres del Pacífico colombiano que han dedicado su vida a la partería, a acompañar a las mujeres, a ayudar a traer vida, y creo que pues ese es un elemento estructural importante, y que han servido de modelo para construir otras prácticas que se relacionan con la partería, pero ya desde un escenario más contemporáneo y urbano. Entonces es como también la cultura urbana acoge esas prácticas ancestrales, pues para dignificar finalmente la vida. Lo que decía Carlos también me hace pensar en un ícono de la cultura afro, que es Benkos Biojó, que fue justamente este líder de la comunidad afrocolombiana que comandó la rebelión de esclavos cimarrones en el Nuevo Reino de Granada y permitió que se asentaran justamente en el escenario que tú mencionas, que es San Basilio de Palenque. Hay una cosa importante que hay que recordar, y es que no hemos construido, mejor dicho, cuando uno mira la historia de este país es casi la historia política, pero se nos olvidan las historias sociales, las historias locales. Y Montes de María es uno de los lugares extraordinarios porque allí habían pueblos libres, de hombres libres de todos los colores. Así se llamaban a los pueblos, a esos primeros pueblos de Montes de María, hombres libres de todos los colores. Es decir, hay una recepción de la posibilidad de la gente que estaba huyendo, y esa lucha por la libertad extraordinaria en América. No debemos olvidar que las mujeres, cuando se iban a liberar de sus amos, amarraban el cabello en forma de hongo y escondían semillas en el cabello para poder sembrar en las zonas libres, o que los hombres simple y llanamente huían para tratar de liberar su propio espíritu y recordar, digamos, el mundo que se había quedado atrás con Changó. No es gratuito que sobreviva Changó y no otros dioses. ¿Para qué un dios de la fertilidad cuando somos esclavos? Pero en cambio un dios de la guerra sí, de los tambores y de la cultura fundamentalmente, porque es que a veces también pensamos el mundo afro un poco desde lo excéntrico y no entendemos la complejidad cultural, lingüística, social y de pensamiento que está en el fondo de esa estructura. Uno de los grandes libros, y yo vuelvo a recordar a Zapato Olivella con Changó en Gran Putas, esa vaina está muy bien escrita, o sea, esa vaina está perfectamente escrita, era un gran escritor. Y eso no se le debe básicamente a la academia de los blancos, para decirlo de alguna manera, sino se le debe a sus grandes raíces y a volver a sus raíces. Y eso lo encontramos en toda la literatura afro, lo encontramos en el mundo, como ven la realidad, lo encontramos en cómo entienden el mundo y cómo lo conectan. Pero nosotros a veces simplemente somos unos observadores externos y no nos damos cuenta de que somos hijos de esas tres grandes madres, que son África, que son América y que son Europa. Es esa mixtura que nos hace tan valiosos en el mundo de la cultura. Sí, es maravilloso pensar en lo que tú mencionas también desde toda la lucha que se ha generado y gestado desde la comunidad afro, ¿no?
que yo creo que ha sido como una política y también una bandera para las comunidades afro, que yo creo que es un ejemplo que muchos podríamos seguir, y es que desde la literatura, por supuesto, y las artes, pues también esos fenómenos de lucha y reivindicación de la cultura se han dado. Recuerdo mucho también la obra de Candelario Beso, en donde él desde lo poético también reivindica la cultura y la manera como se nombran las cosas desde la voz de las comunidades afro de nuestro país. Entonces él lo que hace es escribir poesía como habla un negro. Wow, Que me parece maravilloso este ejercicio que hace, también un poco como una forma de un ejercicio crítico frente a la intelectualidad y a ese hermetismo académico, en donde pues también vemos que se tiene que hablar de una forma occidental, se tiene que construir estos fenómenos desde la literatura y las letras de una manera, entre comillas, perfecta, pero este hombre dijo, no, la perfección también está en cómo hablamos los negros, entonces voy a dedicarme a escribir de esta manera. Entonces me parece que las luchas desde las artes también son un fenómeno que es muy visible en la comunidad afro, su danza, su música, la marimba de chonta, el currulado y bueno, todas estas manifestaciones que hacen que se preserve la cultura y que se mantenga viva desde la voz de ellos mismos. Quisiera en este momento darle la palabra a una invitada muy especial que tenemos el día de hoy. Ella es Cintia Carolina Ante, ella es estudiante de último semestre de literatura de licenciatura. Tengo la literatura en la sangre. Te recorren Respiras. Literatura. Ella es estudiante de último semestre de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Hace poco sustentó su trabajo de grado, que es un ejercicio maravilloso justamente alrededor de la reivindicación de los saberes y de la cultura afrocolombiana. Entonces, ¿cómo estás, Cintia? ¿Lo lograste? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por tenerme en cuenta en este espacio. Bueno, para nosotros es muy importante tenerte acá porque me parece que es muy valioso el ejercicio que hiciste en tu trabajo de grado, y quisiera pues que nos contaras un poco qué fue lo que hiciste ahí, cuál es la temática, cuál fue el proceso que realizaste. Básicamente yo lo que quería hacer era como rescatar un poquitico de esos conocimientos ancestrales de las comunidades negras, debido a que muchas veces nosotros salimos del territorio y nos asentamos en ciudad y muchas veces perdemos nuestras conexiones, nuestra cultura se puede decir, porque el sistema de ciudad nos obliga también a adaptarnos a esas costumbres que tienen acá propias de ellos, y tenemos que acomodarnos porque muchas veces si nosotros traemos nuestra cultura, muchas veces la parte occidental va a tener como ese choque de diferencia cultural ahí con nosotros. Entonces tratamos como de acoplarnos a lo que nos obliga la ciudad. Entonces quise hacer eso y muchas veces como que desistí. Dije, ¿será que sí lo voy a hacer o no lo voy a lograr? Porque dije, de pronto el sistema de ciudad no me voy a entender de pronto las dinámicas o las prácticas que tienen las comunidades afro. Y ahí yo me empecé a cuestionar. Dije, no, voy a hacerlo. Primero comencé con un, ¿cómo se puede decir? Con una, se me olvidó ahorita el nombre, un ensayo que fue en sexto semestre con el profesor William. Entonces desde ahí yo comencé y dije, no, este va a ser mi tema de trabajo de grado, y de ahí para adelante leí. La primera persona que creyó como en ese proceso fue la profesora Andrea. Ella fue la que me dijo, yo quiero ser tu profesora de tesis. Yo, bueno, listo. Desde ahí. Y también cabe resaltar que yo tampoco tenía como un poquitico de esa apropiación de sentirme como negra, y lo logré gracias también al espacio en el que yo estoy, y desde ahí empecé a indagar, a cuestionarme, a preguntar del por qué las cosas de las comunidades negras, cómo se hacen, cuáles son las luchas que han llevado la mayoría de las mujeres que hoy en día están acá en ciudad y han gestado todos esos procesos para que hoy en día las nuevas generaciones puedan como que tener esos logros que muchas veces no lograron nuestros antepasados y hoy día nosotros lo tenemos.
Y pues ahí viene mi trabajo de grado, lo hice y le cambié el nombre porque tenía saberes ancestrales tradicionales afropacífico y le puse diáspora, un viaje ancestral en el renacer de la memoria biocultural. Entonces ahí se rescata un poquitico todos esos conocimientos, porque el conocimiento no es único, sino que el conocimiento también es universal. Y también viene el conocimiento de nosotras, las comunidades negras, que lo tratamos de traer a la ciudad, como para que ustedes, la parte occidente, también entiendan nuestras dinámicas, que no se sientan alejadas ni tampoco nos juzguen por nuestras visiones o nuestras concesiones de cómo nosotros pensamos y vemos la vida. Cintia, ahí hay una cantidad de cosas de tu trabajo que además te felicitamos por ese trabajo que nos encantaría leer. Por lo menos a mí me encantaría leerlo y mirarlo con cuidado. Y tú rescatas una cosa importante o dices una cosa fundamental, y es: ha habido un desplazamiento masivo de la población afrodescendiente hacia el mundo urbano, básicamente por razones de violencia, por razones de economía, por razones de exclusión, que es un típico proceso de la historia de este país, pero que se ha acentuado en los últimos 30 o 40 años, y con ello se han perdido de alguna manera los lazos que unen con los territorios. ¿Cómo tú rescatas esos lazos con el territorio y con ese ecosistema, con esos ecosistemas y esos medios ambientes? Porque obviamente desde la ciudad no estamos en lo mismo, no es lo mismo estar parados en el Pacífico colombiano, que además es precioso, con respecto a estas urbes contemporáneas tan absolutamente agresivas. ¿Cómo rescatas tú ese proceso de la memoria, pero también de una naturaleza distinta? Básicamente yo cuando llegué acá a Bogotá no tenía como esa apropiación y tampoco sabía cuáles eran los procesos que se llevaban a cabo acá con las mujeres negras, porque acá en Bogotá hay mujeres negras que también trabajan en pro de esa lucha y de esa construcción del conocimiento. Y pues gracias a ello y al quilombo que yo llegué a ese espacio hoy en día y el Museo del Viernes Negro, que también hago un paréntesis aquí para hacerle las invitaciones a la Universidad UPN y a la UPK para que asistan al Museo del Viernes Negro, el primer museo negro que hay acá en Bogotá, que trata de rescatar y dar a conocer esas narrativas mal contadas que nos han dicho a nosotros y que todavía siguen replicando en la academia y también en los colegios. Y ahí pues en ese espacio, como les digo, en el quilombo y en el museo, con las mujeres, ¿qué es lo que se hace? Las mujeres muchas veces salieron desplazadas de su territorio, como tú muy bien habías dicho, por la violencia y todo eso. Entonces ellas lo que hicieron fue tratar de todo su conocimiento que traían del territorio. Dijeron, bueno, acá en la ciudad siempre nos atropellan a nosotros en cuanto al sistema de salud. Uh-huh. Y lo que hicieron ellas fue gestar como un quilombo. Un quilombo que es un espacio de medicina ancestral, la cual trata como de mantener ese legado ancestral que nos dejaron nuestros ancestros africanos que llegaron a este continente. Y de ahí ellos lo que hacen es tratar de por medio de las plantas, la terapia, la escucha también activa de las personas, porque muchas veces nosotros, ya sea blanco mestizo, nosotros mismos de la comunidad afro, llegamos al quilombo y tenemos muchas veces fluctuaciones del caos de la ciudad o con cargas emocionales, y llegamos a ese espacio, hablamos con la sabedora nos escucha y ahí nos hace como esa terapia. Y también hay una terapia que también se hace en el museo, que es la quimioterapia, por medio del danzar, la música del Pacífico, porque la música también transmite, por medio de sus letras, nos inspiran y nos hablan de relatos que pasan muchas veces en el territorio. Y pues ahí en ese espacio lo que se trata es como rescatar esos conocimientos y esos saberes ancestrales del territorio y traerlo acá para que las personas no se pierdan como ese lazo. Entonces, espacio de quilombo, porque acá en Bogotá ya hay aproximadamente como 17, si no estoy mal, en cada localidad. Lo que quisieron hacer las mujeres negras es tratar de poner en cada localidad un quilombo para que ellas pudieran como rescatar y tener viva como ese legado ancestral de la medicina a través de las plantas medicinales, y que también las personas de los occidentes, como te había dicho anteriormente, también se apropie como esa cultura de las comunidades negras, que no lo miren como algo malo, porque siempre han dicho que la cultura negra siempre es con brujería, cosas de hechizo, cosas malas,
Pero no, también tenemos esa parte de la medicina que por medio de las plantas nosotros curamos a la persona. No es que vamos por decir, a combatir alguna enfermedad maligna, no, sino que tratamos de prevenir por medio de las plantas medicinales. Entonces ahí lo que se hace es tener como ese lazo cultural por medio de estos espacios, tanto en el museo como en el quilombo, de que no se pierda como esa cultura y esa apropiación que nos dejaron nuestros ancestros por venirnos a la ciudad. Tratamos de mantener viva y rescatar esos conocimientos. Sé que de pronto uno estando acá no va a hacer la misma diferencia de un espacio, por decir, de uno estar en el territorio y tú salir a tu patio y coger alguna hierba de tu azotea, que estar acá en la ciudad y tú tener tu azotea que con un clima distinto, porque muchas veces las plantas que son del territorio, uno las trae acá y por los pisos térmicos las plantas se mueren. Entonces lo que se hace es por medio de que se traen las plantas del territorio, tratar de hacerla como un desecado y tratar de utilizarlas para hacer pomadas, hacer ungüentos o también hacer bálsamo tranquilo, que es una mezcla de diferentes tipos de hierbas con aceite. Y eso es lo que se trabaja ahí en el quilombo y también en el museo. Entonces lo que tratamos nosotros es como de mantener vivas nuestras raíces y que ese legado se mantenga. O sea, por medio de las mujeres, porque las mujeres negras son las que siempre han tratado de mantener ese legado de manera transgeneracional, que día a día, o sea, se mantenga hoy en día y que sea como ese patrimonio cultural que muchas veces no lo reconoce el sistema. Y que gracias a ella se está reconociendo, se puede decir. Bueno, qué maravilla este proceso, que te felicito mucho, Cintia, y con esta provocación los invito a escuchar una canción llamada Córrete de Josman, Canalón de Timbiquí y Nidia Góngora, y volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Mi bombo tercio, mi pastora fila. No me mires feo, no quiero pelear. Yo estoy alumbrado, no me vaya a tocar. Nunca lo olvidamos, no es como lo ve. El santo es de palo, invaluable la fe. Viviendo de embuste y tanta falsedad. Te caíste solo, yo no te toqué. A él. Te salí a deber, busca tu lado y yo salí de aquí, no coge flow ni porque vuelva a nacer. Cuando la guitarra suena no te va a la primera, porque la guitarra tiene prima, segunda y tercera. Lo que va a hacerte uno mío nadie se lo quita, así que yo voy por lo mismo aunque me quiten la escalera. Aunque me quiten la escalera, aunque me quiten la escalera, aunque me quiten la escalera, aunque me quiten la escalera. Hey, hey, hey. Quítate. Tranquilo, estoy alumbrado. Josman. El Afro King de Timbiquí. Estás escuchando Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes.
Volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación, después de escuchar este maravilloso currulao contemporáneo. Quiero en este momento darle la bienvenida a nuestro invitado Francisco Andrés Ferrín Araujo. Él es hijo de la mar y descendiente de la marea, es docente de primera infancia, estudiante de la licenciatura en Filosofía de la Casa de la Universidad Pedagógica Nacional y desde aquí hace parte del colectivo universitario y distrital Yembe Afram, lo dije bien, ¿verdad? Y del grupo de estudios afrodescendientes del Estero. Es cantador, rezandero, remediero, es perteneciente al movimiento afro desde hace 3 enraizamientos: lo espiritual, lo cultural, lo folclórico, lo político, y de 3 organizaciones afro como el CEPAC, Candombleo y Color y PCN. ¿Cómo estás, Francisco? Qué maravilla tenerte aquí en esta mesa. Muy bien, gracias. Buenos días para todos, todas, todes quienes están escuchando y los que estamos aquí presentes. Bien, nos gustaría que nos contaras en este momento cómo esos escenarios en los que participas y cómo desde allí se hace la visibilización y toda la lucha de las comunidades afro en Colombia. Bueno, el movimiento afrodescendiente es muy diverso, ¿no? Como la inmensidad del mar. Entonces, cada uno de estos espacios pues responde a unas necesidades específicas del movimiento afro, ¿no? Si hablamos de la CEPAC, del Centro de Espiritualidad Afrocolombiana, pues es una hija de la Pastoral Afrocolombiana. Entonces, se encarga o es una de los pilares de todo este ejercicio de la espiritualidad, del catolicismo negro, de los ejercicios de saberes espirituales propios de las comunidades afrodescendientes. Ya si hablamos de Candombleo y Color, pues es una corporación artística donde personas del Pacífico Sur colombiano, sí, específicamente el Triángulo del Telembí, pues nos hemos reunido para poder generar unos espacios de saberes a través de las prácticas artísticas del Pacífico Sur colombiano. Y si hablamos ya del PCN, pues es el Proceso de Comunidades Negras. Ya es una organización a nivel nacional, igual que el CEPAC, pero se encarga más de los ejercicios de la defensa de los derechos humanos, específicamente uno de los promotores y sí se puede decir también ejecutores de la Ley 70 en cuestión de la titulación de tierras, ¿no? Entonces, digamos, si nos damos cuenta, cada una tiene como un tinte específico que responde pues a esas necesidades específicas del pueblo negro. ¿Que están interconectadas? Sí, porque pues el pueblo negro no se puede ver algo como partito, sino como algo conjunto, pero pues cada organización va respondiendo a unas necesidades, a unas particularidades y a unas territorialidades específicas, ¿no? Porque pues no en todos los espacios pues están las 3, pero pues van haciendo estos ejercicios, ¿no?, de manera conjunta. Muy bien, Francisco, bienvenido. Aquí creo que mencionas algo que es interesante y es pensar cómo también estas organizaciones permiten tener unos objetivos muy en común. Estaba pensando en el distrito, aquí en Bogotá específicamente, y era porque estábamos enlazando hace un momento con Cintia estos procesos que se están dando desde acá, desde la ciudad, también con las comunidades afro. Entonces quería saber un poco, que nos cuentes cómo se han organizado también entre estas organizaciones, valga la redundancia, para atender como esas posibles problemáticas que se evidencian aquí en la ciudad. Y aparte de eso, como cuáles han identificado que a nivel distrito son carentes de atención de la política pública, por ejemplo. Bueno, hay que entender que la población afrodescendiente aquí en Bogotá es producto de una amplia diáspora interna por consecuencia del conflicto armado. Y esto pues también va a permitir que haya una historiosidad que se enrostra en estas diversidades. Como lo venía mencionando, cada una de estas organizaciones pues responde a unas necesidades específicas. Si hablamos de la Pastoral Afro, ha generado
un camino de espiritualidad, un camino de junte y un camino para fortalecer esos saberes epistémico-espirituales de las personas que, salidas de sus comunidades, llegan a este territorio como lo es Bogotá, racista, clasista, xenófobo, excluyente, frío. Y pues nuestros mayores les podrán contar muchas historias de cómo, por ejemplo, cuando se llegaban a una ciudad como Bogotá, no les querían arrendar a los negros, porque los negros son bulliciosos, los negros son peligrosos, los negros son problemáticos, ¿no? O también los problemas de racismo en los planteles educativos, ¿no? De la educación inicial. Entonces, el poder generar estas organizaciones, primero en un ejercicio de paisanía y de familia extensa, son dos conceptos que han permitido que los ejercicios de las comunidades afrodescendientes no solamente permanezcan en una ciudad como Bogotá, sino que también nutran la experiencia diversificadora de Bogotá, que no estamos hablando solamente que estamos aquí, sino que también aportamos. Y eso es muy significativo. Entonces, el poder traer estos ejercicios espirituales, ¿sí? Acá, digamos, varias comunidades celebramos ritos como los velorios santorales, por ejemplo, ¿no? Que son propios de las comunidades del Pacífico Sur colombiano. Celebramos misas afro, celebramos rituales propios de la espiritualidad del pueblo afrodescendiente, ¿sí? De pronto para muchos dirán, pero eso no cambia en nada. Pero como el Carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza, ¿sí? Entonces, en ese sentido, para nosotros sí es significativo, para nosotros sí es valioso, porque eso lo que permite es que los enraizamientos y ombligajes que se generan en nuestras comunidades tengan un ejercicio de trascendencia que se puedan traer a estos otros territorios como lo son Bogotá. Eso en un lado. Si hablamos de los ejercicios ya de defensa de derechos humanos, pues el PCN ha permitido a través de espacios como los círculos de formación, como espacios del preuniversitario Hogando entre Saberes, que no solamente sea un ejercicio de que los estudiantes jóvenes puedan estar en Bogotá, sino que también nos podamos formar, sino que también nos podamos nutrir de unos saberes específicos y también podamos estar en los espacios de educación superior. Tenemos una altísima densidad poblacional juvenil afro que no puede acceder a los espacios educativos superiores por infinidad de circunstancias. Porque a veces las matrículas, los espacios de inclusión son muy pocos, son reducidos, no tenemos a veces información en cuestiones de las fechas para las universidades. Muchos dirán, pues es un proceso individual. No, eso también es un proceso colectivo, porque no es lo mismo tú criarte aquí en Bogotá, ¿sí?, que venir de afuera y pues vas a venir muy descontextualizado. Entonces, el generar redes también nos van a permitir eso. Y lo otro es también como organizaciones ya con candomblé y color que permiten que los ejercicios folclóricos y artísticos también se afinquen en la ciudad, ¿sí? Es decir, mire, esto es importante y es necesario porque va a nutrir de gran manera los espacios artísticos, folclóricos y culturales de Bogotá. Aquí nos hemos venido, digamos, enterando de una cantidad de cosas, Francisco, gracias a lo que tú dices y lo que decía Cintia hace un momento. Y en la cabeza se me empezó a disparar un problema y una tensión entre el catolicismo tradicional frente a las formas de apropiación de las religiones, no solamente del mundo afro, sino también del mundo aborigen, que genera unas mixturas enormemente complejas y unas tensiones enormemente complejas en los últimos 500 años de América. ¿Cómo pensar esto de la partería con respecto a la tradición y a las formas de incorporar un sujeto al mundo social desde la religiosidad? ¿Cómo desde el mundo afro se ha recogido esas tradiciones o se han pensado esas tradiciones y se han mezclado? Que me parece un asunto bastante importante. ¿Cómo lo piensas, Cintia? Bueno, siento que para nosotros la comunidad negra no hablamos desde la parte de la religión, sino como la parte espiritual. Para nosotros es como algo espiritual porque la religión siempre nos las impuso el colonialismo.
siempre impuso como esa parte hacia las personas africanas que llegaron como a este continente. Entonces de ahí partimos nosotros por medio de la espiritualidad. Y cómo se han gestado todos estos procesos por medio de la partería, siento que las mujeres negras han mantenido como ese legado, y también gracias al conocimiento de nuestros ancestros, porque antes no había el acceso a la salud como tenemos hoy en día nosotros. Entonces a ellos les tocó, ellos mismos por decir, partearse para traer sus hijos al mundo, y desde ahí viene con ese proceso transgeneracional de que no había el sistema de salud, y entonces ahí fue que las mujeres empezaron a traer los niños al mundo por medio de la práctica de la partería, el ombligaje que también une también con esos lazos territoriales de nosotros, que son también esas concesiones propias, por decirlo, de nosotros, y que nosotros las entendemos, y que muchas veces las personas del occidente como que no entienden esas dinámicas de esa parte de la partería o la parte espiritual que tenemos las comunidades negras. Entonces siento que hay ese ejercicio que han gestado las mujeres, porque no solamente son mujeres, también he visto hombres que también gestan ese proceso de la partería, ya han mantenido como ese proceso transgeneracional. También hay que quitarle como un poquitico de visibilidad a los hombres, porque muchas veces nosotros decimos, es que las mujeres son las que han gestado el proceso de partería, la parte espiritual, la parte de esa cosmogonía. No, también han sido los hombres que también han aportado en ese proceso cultural y espiritual de nosotros mismos. Nosotros con la partería, ¿qué pasa? Cuando nace un niño, la partera está yo siempre digo desde el minuto 0 hasta el minuto 1 que el niño nace, hasta cuando el niño tiene 5 años. Una partera muy conocida, que también creo que es famosa, que es la abuelita Pilar. Yo siempre le hago su honor y su visibilidad. La abuelita, ella me contaba que ella aprendió ese proceso de la partería fue por medio de una prima, porque eso siempre pasa en el territorio. Muchas veces, a veces miran quién es la persona que tiene como ese don, porque no cualquiera puede ser partera, cualquiera puede ser sabedora. Siempre miran la persona. Tú, por decir, Carolina, tú tienes el don como de ser partera o ser sabedora, te voy a adiestrar cómo es el proceso, cómo se trae el niño al mundo. Y entonces ahí la abuelita empezó con ese ejercicio. Y ella misma también me cuenta que ella también hizo su ejercicio de partearse ella misma, porque muchas veces en el territorio, como les digo, no hay sistema de salud, y muchas veces el atropello también que se vive uno mismo ahí con el sistema de salud, cuando uno llega siempre lo trata mal a uno, que, perdón la expresión, que así como lo hacen, porque gritan, que no sé qué, siempre los atropellan. Entonces por eso muchas veces las personas siempre acuden como a la partera la que está ahí con el proceso, te hace el sobo, te hace las tomas por medio de las hierbas medicinales, porque nada es invasivo que nosotros vamos a utilizar como la parte occidental, ¿no? Entonces la abuela ella hace su ejercicio, ella misma se partió, y entonces ella sigue con ese legado. Y que lo que pasa hoy en día se está perdiendo como con poquitico mucho esa cultura de las nuevas generaciones, porque no quieren como que aprender un poquitico de esos procesos y esos conocimientos ancestrales. Y muchas veces también se sesga al que dirán, porque muchas veces, como les digo, uno sale de ciudad y se asenta acá, uno también pierde esos lazos y también pierde como esa comunicación ahí con su territorio. Entonces siento que la partería es algo espiritual, más no es algo religioso, desde mi punto de vista mío. Lo miro así. No podemos hablar de una mezcla, porque la mezcla es como tú coger café y coger leche y sale café con leche. Hay que hablar de una reinvención de los ejercicios del catolicismo. Y esta reinvención permite una diversificación de los ejercicios del catolicismo. Entonces, esto le va dando otro sentido al catolicismo. Teniendo en cuenta, muchos creen que los ejercicios cristianos son impositivos, ¿sí? Y que fue una cuestión que en África no se vivía el cristianismo. Eso es mentira. El cristianismo nace en África, ¿sí? Y la Biblia, que es un libro no solamente espiritual, sino también histórico, nos lo muestra. Los cristianos más antiguos que tiene el mundo son los etíopes. Y Etiopía queda en África. Los etíopes tienen un rito específico para vivir el cristianismo. Una de las fiestas ahorita que estamos próximos
a la Pascua, una de las fiestas más grandes que se hace a nivel del mundo de la fiesta pascual es en Etiopía, perdón. Entonces, este cuento también que se ha vendido de que el cristianismo ha sido impuesto, pues también tenemos que revisarlo en ese ejercicio. ¿Qué sí fue impuesto? Un ejercicio del cristianismo eurocéntrico. Eso sí fue impuesto. Estas metodologías o maneras de ver el cristianismo a nivel de blanquear a Jesucristo, blanquear los santos, ¿sí? Decía ayer el padre Neil en un conversatorio ahí en la CELAC, decía, cantando un verso de Bello Puerto del Mar, mi Buenaventura. Entonces él decía que Bello Puerto del Mar, mi Buenaventura, donde todos son negros menos el cura, ¿no? Entonces, este ejercicio es hacernos entender, ¿sí?, que lo que llegó a América ya no fue ese cristianismo africano. Fue un cristianismo eurocéntrico, apropiado. Lo que hoy está en Roma, ¿sí?, en la Ciudad del Vaticano, pues estuvo en África por mucho tiempo. Eso es lo primero. Con la reinvención del catolicismo tenemos que entender que hay unas nuevas maneras en donde ya la jerarquía de la iglesia no va a ser tan importante como lo es, digamos, para el cristianismo mestizo en este sentido. Muchos de los ritos que nosotros tenemos a nivel de la espiritualidad son parte del laicado. Los velorios santorales, el agua de socorro, el ombligaje, el enraizamiento, curar un ojo, curar un espanto, curar un mal aire, curar un cuajo. Todos estos ejercicios, curar una botella, rezar una botella, hacen parte del ejercicio espíritu religioso de las comunidades negras. Y si hablamos de los ejercicios de cuidado y autocuidado, pues vamos a entender que están muy afincados con las tradiciones cristianas, pero sin que éstas impidan los ejercicios mismos, impidan los ejercicios de poder reinventarse. Entonces vamos a encontrar que los ejercicios como el canto con las cantoras, que son cantadoras porque cantan al orar, ese es el sentido mismo, pues nos va a hacer entender otra cuestión distinta, ¿sí? Nos va a hacer entender otro mecanismo totalmente diverso. Y eso no solamente aquí en Colombia, sino en toda la América vamos a entender otras prácticas. Pero es este ejercicio de la reinvención que permite crear otras cosas, dirían en la teología cristiana, recrear como el Espíritu Santo recrea todas las cosas nuevas. En ese sentido, pues hace lo mismo en los ejercicios espíritu religiosos. Entonces creo que desde allí pues hay muchas cuestiones que nos van a permitir entender estos ejercicios religiosos espirituales o espíritu religiosos de una manera muy amplia, de una manera más distinta, pero también hacernos entender de que no solamente es válido estas maneras, sino que en todo el continente hay otras religiones de matriz africana, ¿sí? Y que si nos vamos a poner muy juiciosos en el cuidado, pues tienen unos aportes significativos impresionantes. Los yorubas, el candomblé, la ubanda, que todo el mundo le tiene miedo al vudú, pero también los paleros, en fin, un sinnúmero de expresiones que van muy afincadas, si nos damos cuenta en los ritos, que también hay una reinvención con el cristianismo. Y esto ya hace y nos permite otras maneras de entender y ser. Bueno, eso que ustedes han venido mencionando a mí me llena el espíritu de alegría porque también me hace pensar que es importante también tener la posibilidad de desaprender muchas cosas que se nos han inculcado desde nuestra educación, a veces un poco también como en mi caso particularmente como de no encontrar una identidad particular en medio de un territorio en el que vivimos que es tan diverso, pero que hay como que unas particularidades dentro de esa diversidad cultural que son tan claras, pero que uno no tiene porque, como que no tiene afincada una identidad
clara en medio de esa mezcolanza entre lo occidental y lo que hay acá, ¿cierto? Entonces lo que ustedes me dicen me parece maravilloso porque es también una invitación a desaprender muchas cosas, a sacudirse un poco también como de esos discursos que han sido impuestos, que son como blanco o negro, pero que en realidad pues hay una gama de colores infinitas, también incluso en estas culturas afro, en las culturas indígenas y bueno, todas las culturas que hacen parte de nuestro territorio, no solamente local y regional, sino global. Entonces me parece pues maravilloso también tener estos despertares en diferentes momentos de la vida. Los invito en este momento a que escuchemos las noticias de actualidad en ciencia y tecnología y volvemos a esta maravillosa conversación en Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. En Conciencia y Tecnología, las noticias de actualidad. Te voy a enseñar mi método de 3 pasos para tener piel de porcelana. El orden de skincare que sí cambia tu piel y casi nadie hace bien. Te enseño la forma más sencilla de tener piel de porcelana. Si abres TikTok y busca cuidado de la piel o skincare, probablemente encontrarás rutinas de muchos pasos. Cremas, tónicos, exfoliantes, mascarillas, serums, en fin, una cantidad de productos significativa. Y la promesa es siempre la misma. Piel perfecta. Hola, bienvenidos a esta cápsula informativa de skinkerosa actualidad en ciencia y tecnología. A darle átomos. Pero la ciencia tiene algo interesante que decir sobre todo esto. Y si eres fan del Skin Talk, puede que esto no te guste. No me queda más que hacerme pendejo. Según los dermatólogos, cada vez llegan más personas a consulta con rutinas extremadamente complicadas, inspiradas en redes sociales. Creencia de gente pendeja. El problema es que muchos de estos productos no tienen suficiente evidencia científica. Es decir, que no se ha demostrado firmemente que sí funcionan para lo que dicen que funcionan. A veces lo más viral es lo más inútil. Lo paradójico es que algunos terminan dañando la piel. Todo menos eso. Para que esto nos quede más claro, hay que recordar algo básico. La piel no es solo una superficie bonita. Nos protege de bacterias, sustancias químicas, radiación ultravioleta, contaminación, etc. Cada día, nuestro cuerpo pierde alrededor de unas 40.000 células de la piel y al mismo tiempo produce otras nuevas. Pero la parte más importante es la denominada barrera cutánea, una capa formada por células muertas llenas de queratina y rodeadas por lípidos llamados ceramidas. Su función es simple: mantener el agua dentro y lo peligroso fuera. El problema es que muchas rutinas virales destruyen esa barrera. ¡No veo nada! ¡No estás haciendo nada! Por ejemplo, exfoliaciones demasiado agresivas, peelings químicos mal usados, jabones agresivos, tónicos con alcohol. Todo eso puede causar resequedad, irritación, acné e infecciones. Incluso facilita la entrada de bacterias peligrosas como el Staphylococcus aureus. ¡Ay, no, qué feo caso! Pero si hay algo realmente peligroso para la piel y no es un suero caro. Ese enemigo es el sol. La radiación ultravioleta es la principal causa de melanoma, el cáncer de piel más mortal. Solo en 2022 murieron cerca de 60.000 personas por melanoma en el mundo. ¡El diablo! Y aunque en redes sociales circula la idea de que el protector solar es dañino, la evidencia científica dice exactamente lo contrario. Los estudios demuestran que usar protector solar reduce significativamente el riesgo de cáncer de piel. Entonces, ¿cuál es realmente la receta científica para cuidar la piel? Hasta ahora, sorprendentemente, es muy simple. Los dermatólogos recomiendan solo 3 cosas básicas. 1, limpiador suave. 2, hidratante. Y 3, protector solar. Maravillosa jugada. Nada de rutinas complicadas. Algunos ingredientes sí tienen evidencia científica. Por ejemplo, los retinoides, que son derivados de vitamina A que ayudan contra el acné y las arrugas. La vitamina C, que protege contra el daño causado por la oxidación. Has flipado, ¿eh? Sin embargo, estos deben usarse con moderación. La ciencia muestra que lo que más afecta a la piel ni siquiera está en los frascos cosméticos. Está en tu estilo de vida. Fumar, por ejemplo, destruye el colágeno. La mala alimentación afecta a la regeneración celular, pues cada vez hay más evidencias de que el intestino y la piel están conectados. No me esperaba eso.
Recuerda que la piel no evolucionó para verse perfecta en cámara, evolucionó para protegernos del mundo. Y a veces la mejor manera de cuidarla es simplemente dejarla hacer su trabajo. Haga lo que se le dé la gana. Pero usted verá. Eso es todo por hoy. Un saludo a todos los Mortis de la ciencia. Chau, chau. No rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. Analiza, escucha e imagina. En Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación. Un programa de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Conéctate todos los viernes a las 9 de la mañana y los miércoles a las 5 p.m. Volvemos a Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación, un poco entristecidos porque nos tenemos que despedir, pero pues también muy emocionados porque es la invitación a seguir continuando hablando de este maravilloso tema. Les agradezco mucho a Francisco, a Cintia por estar en esta mesa, por compartir sus saberes y también por dejar la provocación de seguir conversando acerca de este tema tan importante para el reconocimiento, la visibilización de las comunidades que hacen parte de nuestro territorio y pues también aprender de todos esos procesos, ¿no? Que yo creo que finalmente son un ejemplo de lucha, resistencia y también de un ejercicio, como decía Francisco, que debe ser juicioso de reconocimiento de la historia de las comunidades para también entender por qué somos lo que somos en este momento. Entonces, muchas gracias, Francisco, por asistir al espacio, por también hacer esta provocación y por llenarnos el espíritu también como de esa emoción de entender cuál es el sustrato que hay allí, pero también esos tejidos que debemos armar entre comunidades para fortalecernos. Muchas gracias por asistir. Con gusto, mucho. No sé si quieras de pronto compartirnos redes sociales o espacios para entender un poco más qué es lo que se está gestando desde la comunidad. Bueno, pues espacios hay muchísimos, creo yo. Primeramente, pues agradecer esta invitación, que no sea la única, sino que podamos abordar distintas ejercicios, distintas maneras, distintos rostros y voces. Sería muy interesante, por lo menos, ya que estamos en las provocaciones, poder escuchar también las voces de los estudiantes del colectivo, que es de aquí, de la universidad, ¿sí? Escuchar también el trabajo epistemológico investigativo que viene haciendo el grupo de estudios El Estero, ¿sí? Que sería también muy interesante. Y también pues invitar a toda la comunidad educativa a estos dos espacios, ¿sí? Pero también, digamos, espacios que tiene la CEPAC, pues actualmente estamos en 5 partes: Cazuca, Bosa, Engativá, Ciudad Bolívar, Usme, ¿sí? Acompañando pues en diversas actividades con jóvenes, con niños, con mujeres, con Eucaristías Afros. Tenemos una escuela de formación de agentes de pastoral aquí muy cerca, nomás en el barrio San Fernando. Tenemos la Casa de la Pastoral Afro, aquí nomás abajo de la Estación de las Flores. Tenemos el Centro de Documentación CAEDI de los misioneros combonianos, ya hacia la carrera 45, quería muy interesante también que lo pudieran visitar. Como también tenemos pues los espacios de formación de candombeo y color en el Colegio La Bici, en Bosa. Sería muy interesante que también jóvenes, niños, mujeres pudieran asistir en Bosa Centro. Y pues ahorita está el preuniversitario Bogando entre Saberes del PCN, que también sería muy interesante. Este año se piensa abrir en Bosa también, que pudieran también asistir. Esos son espacios diversos, son espacios que también siento yo que nos van a permitir infinidad de cuestiones, infinidad de conocimientos. Más allá de solamente lo que creemos, de lo que pensamos, es ir a estos espacios y darnos cuenta que hay otras maneras.
Bien, muchas gracias Francisco por la invitación. Cintia, agradecerte por compartir tu experiencia también de reencuentro contigo misma, producto de ese trabajo de grado que todos pueden consultar porque ya está en el repositorio de la Universidad Pedagógica Nacional. Muchísimas gracias, Cintia, por compartirnos tu experiencia y tu saber. No, gracias a ustedes por la invitación y también por tenerme en cuenta y también por escuchar, como dice el compañero, las voces de nosotros los afro acá en AUPN, porque muchas veces no nos tienen en cuenta en esos espacios y es chévere que abran esta nueva iniciativa de también traer otras voces, también no sea la afro, también que sea la parte indígena, la parte también campesina, porque también hay compañeros que vienen de descendencia campesina, también sería también visibilizar esas voces de ellos. Y haciendo un aviso parroquial, los invito para que vayan al Museo del Viernes Negro, acá en Bogotá. Ahí es el espacio donde yo estoy. Yo soy la que hago los recorridos ahí en el espacio. Les cuento un poquitico cómo son esos procesos que llegaron acá los africanos, cómo fue el proceso de esclavización. Entonces ahí en el espacio es un espacio pedagógico que trata de rescatar esas memorias de las comunidades negras y también de visibilizar esas narrativas mal contadas y mal habladas que nos han enseñado a nosotros, y también cómo descolonizarnos y también volvernos a nutrir de otros tipos de conocimientos de las comunidades negras. Y queda ubicado en la carrera 11, número 18A, 28 Sur. También nos pueden seguir en las redes sociales. Aparecemos como AFNEMO, Museo del Viernes Negros. Ahí también están todas las actividades que nosotros hacemos. Ahorita hoy viernes tenemos una actividad que es por medio de la danza, que siempre se hace cada viernes. Tenemos actividades ahí en el museo. Están invitados cualquier tipo de población, no solamente es para la población negra, porque muchas veces la gente dice, Museo del Viernes Negro solamente atienden los viernes. No, también atendemos de lunes a viernes. Es abierto para cualquier tipo de público, blanco, mestizo, el que quiera participar y también el que quiera aprender de nuestra folclore, por decirlo así, de nuestros conocimientos. Están bienvenidos ustedes a ese espacio. Muchas gracias por la invitación. Nos tenemos que ir. Chao, Alexander. Chao, Carlos. Los invitamos a que nos escuchen en la repetición de este programa el próximo miércoles y que nos sigan en redes sociales, Conciencia y Tecnología, el Ágora para la Educación en Facebook, Instagram. Chao, chao. Hasta aquí Conciencia y Tecnología. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook como @concitecupn. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.